En marzo de 2022, mientras Europa temblaba ante los cortes de gas ruso y las fábricas asiáticas cerraban por la crisis energética, México cerraba en apenas 72 horas el acuerdo más silencioso y estratégico de su historia moderna. Lo que estaba ocurriendo en esos días cambiaría para siempre el panorama industrial de América del Norte. Mientras el mundo miraba hacia Ucrania y los mercados se desplomaban, en las oficinas de Houston y Ciudad de México se gestaba una operación que algunos analistas consideran una de las jugadas geopolíticas más brillantes de la última década. Para entender la magnitud de lo que sucedió, hay que retroceder apenas unas semanas. Era febrero de 2022 y el panorama energético global se había convertido en una pesadilla. Las plantas automotrices de Bajío Mexicano comenzaban a reducir turnos, no por falta de demanda, sino porque el costo energético había subido un 200% en 6 meses. Volkswagen en Puebla había enviado una carta confidencial al gobierno mexicano. Según fuentes cercanas al sector, la carta era clara. Sin estabilidad energética, a precios competitivos, la inversión de $3,000 millones programada para los próximos 5 años estaba en riesgo. No eran los únicos. Ford en Hermosillo, General Motors en Ramos Arizpe, todas las grandes ensambladoras enfrentaban la misma realidad brutal. El problema no era solo mexicano. Europa pagaba precios récord por el gas natural. Alemania, la potencia industrial del continente, veía cómo sus fábricas de químicos y acero contemplaban paros técnicos. Asia no lo tenía mejor. Japón y Corea del Sur competían ferozmente por cada cargamento de gas licuado disponible, disparando los precios a niveles nunca vistos. Pero mientras el mundo se peleaba por cada metro cúbico de gas, México tenía una ventaja que pocos habían notado. Una ventaja geográfica que estaba a punto de convertirse en la clave de su futuro energético. Estados Unidos producía más gas natural del que podía consumir. Los yacimientos de Texas, Oklahoma y Pensilvania bombeaban cantidades récord gracias al fracking. Pero había un problema logístico. Exportar ese gas a Europa o Asia requería licuefacción, transporte marítimo y regasificación. Un proceso caro y lento que añadía costos enormes al precio final. México, sin embargo, estaba justo al lado. Conectado por miles de kilómetros de gasoductos que ya existían, el gas podía fluir directamente, sin procesamiento adicional, a una fracción del costo del gas licuado. Según relatos de personas cercanas a las negociaciones, todo comenzó con una llamada telefónica un lunes por la mañana. Era la segunda semana de marzo, y los mercados europeos acababan de cerrar con pánico. El precio del gas en Europa había tocado máximos históricos, multiplicando por 10 los niveles de un año antes. La llamada llegó a las oficinas de la Secretaría de Energía mexicana desde Houston. Del otro lado de la línea, ejecutivos de una de las mayores productoras de gas de Estados Unidos, con una propuesta que sonaba demasiado buena para ser verdad. La propuesta era simple en apariencia: un contrato de suministro de gas natural a 20 años, con precios fijos escalonados que garantizaban estabilidad energética para México. Pero los números eran los que hacían la diferencia. Mientras Europa pagaba el equivalente a $20 por millón de unidades térmicas británicas, el acuerdo ofrecía gas a menos de $4. Los negociadores mexicanos sabían que tenían algo más que una oportunidad comercial entre las manos. Era una ventaja competitiva que podía redefinir la posición de México en la economía global. Las conversaciones se intensificaron. Equipos de abogados energéticos trabajaron durante 72 horas seguidas entre Houston, Dallas y Ciudad de México. Según testimonios de personas involucradas en el proceso, hubo momentos en los que las negociaciones estuvieron a punto de colapsar por detalles técnicos sobre infraestructura y garantías de suministro. El miércoles por la noche, cuando los mercados asiáticos abrían con nuevos récords en precios energéticos, el acuerdo se cerró. Un contrato por valor de $50,000 millones a 20 años que garantizaba el suministro de gas natural a precios estables para México. Pero lo que realmente marcaba la diferencia
no era solo el precio, era el momento. Mientras el mundo desarrollado entraba en una crisis energética sin precedentes, México acababa de asegurar 2 décadas de estabilidad energética a costos competitivos. Los efectos no tardaron en manifestarse. En abril, apenas un mes después del acuerdo, Volkswagen anunció que no solo mantenía su plan de inversión, sino que lo ampliaba en un 30%. La razón oficial fue la estabilidad del entorno operativo a largo plazo. Tesla, que había estado evaluando múltiples ubicaciones para su segunda planta en América del Norte, aceleró súbitamente las negociaciones con México. Los costos energéticos proyectados habían cambiado radicalmente la ecuación. Producir vehículos eléctricos en México, con energía barata, se había vuelto más atractivo que hacerlo en Europa con energía cara. Las plantas de generación eléctrica fueron las primeras en capitalizar el cambio. La Comisión Federal de Electricidad pudo reducir los costos de generación en un 40% en las plantas de ciclo combinado. Esto se tradujo directamente en tarifas eléctricas más competitivas para la industria. Pero la verdadera revolución estaba ocurriendo en sectores que pocos habían anticipado. La industria petroquímica mexicana, que había luchado durante años contra competidores asiáticos y del Golfo Pérsico, de repente tenía una ventaja en costos que la posicionaba como una de las más competitivas del mundo. Braskem, la gigante petroquímica brasileña, anunció en junio una inversión de $2.500 millones para expandir su complejo en Veracruz. Ejecutivos de la empresa confirmaron que la decisión se basó principalmente en las condiciones energéticas excepcionalmente favorables de México. Los números comenzaron a reflejar este cambio estructural. Las exportaciones de productos petroquímicos mexicanos crecieron un 60% en el segundo semestre de 2022. Por primera vez en décadas, México competía directamente con productores del Medio Oriente en mercados globales. Mientras tanto, Europa enfrentaba el invierno más caro de su historia moderna. Alemania implementó racionamientos energéticos para industrias no esenciales. Reino Unido vio cómo su producción industrial caía al nivel más bajo desde la crisis de 2008. Italia cerró temporalmente plantas de aluminio y acero por costos energéticos insostenibles. Asia no escapó a la crisis. China, el mayor importador mundial de gas natural licuado, vio cómo sus costos de importación se triplicaron. Japón destinó subsidios récord para mantener operativas sus industrias más sensibles al precio del gas. Corea del Sur implementó programas de emergencia para reducir el consumo energético industrial. En contraste, México se convertía silenciosamente en el destino más atractivo para industrias intensivas en energía. Los inversionistas comenzaron a notar que los márgenes operativos en México superaban sistemáticamente los de plantas similares en otras partes del mundo. Algunos analistas sostienen que el acuerdo representó mucho más que una transacción comercial. Era una redistribución geográfica de la ventaja competitiva industrial. Mientras el centro económico global había dependido históricamente del Medio Oriente y Rusia para energía barata, América del Norte estaba creando su propio ecosistema energético autosuficiente. La industria automotriz fue testigo directo de esta transformación. General Motors anunció en septiembre que adelantaría en 2 años su plan de electrificación en México. Los costos energéticos para producir baterías y componentes eléctricos se habían vuelto significativamente más competitivos que en sus plantas de Michigan o Europa. Ford siguió una estrategia similar. La compañía reasignó recursos de sus operaciones europeas hacia México, citando ventajas estructurales de largo plazo en costos operativos. Estudios internos de la compañía, según filtraciones posteriores, mostraban que producir en México generaba márgenes un 20% superiores a producir en Alemania o Reino Unido. El sector farmacéutico también experimentó cambios inesperados. Pfizer expandió su planta de Toluca, convirtiendo México en su centro de producción para América Latina. Los procesos farmacéuticos requieren energía intensiva para mantener condiciones controladas,
y los costos energéticos representaban tradicionalmente entre el 15 y el 20% de los costos operativos. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en un sector completamente diferente: los centros de datos. Las grandes tecnológicas habían estado buscando alternativas a los costosos centros de datos europeos y asiáticos. Microsoft anunció una inversión de $1.000 millones para crear un hub de centros de datos en el corredor industrial de México, aprovechando tanto los costos energéticos como la conectividad con Estados Unidos. Los centros de datos consumen cantidades masivas de electricidad para refrigeración y operación de servidores. Con la explosión de la inteligencia artificial y el procesamiento en la nube, estos costos se habían vuelto un factor determinante en la ubicación de nuevas instalaciones. Amazon Web Services siguió el ejemplo apenas 3 meses después. La compañía de computación en la nube de Amazon destinó $800 millones para establecer su región más grande de Latinoamérica en territorio mexicano. Los ejecutivos de la empresa confirmaron que el factor decisivo había sido la combinación de costes energéticos predecibles y la estabilidad del suministro eléctrico. Lo que pocos sabían era que detrás de estas decisiones corporativas se escondía una transformación mucho más profunda. México no solo había conseguido energía barata, había logrado algo que economistas califican como el santo grial de la competitividad industrial: certidumbre energética a largo plazo. Según algunos informes internos que circularon posteriormente, Google había estado evaluando ubicaciones para sus nuevos centros de procesamiento de inteligencia artificial. Las máquinas que entrenan modelos de inteligencia artificial consumen electricidad de manera voraz, tanto que algunas estimaciones sugieren que entrenar un solo modelo avanzado puede costar hasta $500,000 solo en electricidad. El gigante tecnológico había descartado Europa por los costes prohibitivos. Asia presentaba incertidumbres geopolíticas crecientes. Estados Unidos ofrecía estabilidad, pero a precios que comenzaban a impactar los márgenes. México, de repente, se había convertido en la opción más atractiva del planeta. La industria siderúrgica mexicana experimentó quizás la transformación más dramática. ArcelorMittal, el gigante del acero con presencia global, había mantenido sus operaciones mexicanas en modo supervivencia durante años. Los altos costes energéticos hacían que competir con productores asiáticos fuese prácticamente imposible. Todo cambió en el verano de 2022. La empresa anunció una inversión de $1.800 millones para modernizar completamente su complejo de Lázaro Cárdenas. El objetivo era ambicioso: convertir la planta en la más eficiente de América del Norte y una de las 5 más competitivas del mundo. Los números respaldaban la estrategia. Producir 1 tonelada de acero en México costaba ahora un 35% menos que en Alemania y un 20% menos que en Corea del Sur. La diferencia no era solo en mano de obra, sino fundamentalmente en energía. Ternium, la siderúrgica argentina con operaciones en México, siguió un camino similar. La compañía había estado considerando cerrar algunas líneas de producción por la presión competitiva. En lugar de eso, duplicó su capacidad instalada en Puebla y convirtió México en su centro de exportación hacia Estados Unidos. Pero los cambios más fascinantes ocurrían en sectores completamente inesperados. La industria del vidrio, tradicionalmente concentrada en Europa y Asia por sus intensivos requerimientos energéticos, comenzó a mostrar interés en México. Guardian Glass, uno de los mayores fabricantes de vidrio del mundo, había estado luchando con los costes energéticos en sus plantas europeas. Fundir arena para crear vidrio requiere temperaturas superiores a los 1500 grados centígrados, mantenidas durante horas. El gas natural era fundamental para este proceso, y los precios europeos lo habían vuelto insostenible. La empresa anunció en septiembre el cierre temporal de 3 plantas en Europa y la construcción de una nueva instalación en Monterrey. La inversión ascendía a $600 millones, y según declaraciones de la empresa, la planta mexicana produciría vidrio a costes un 40% inferiores a sus instalaciones alemanas.
Pilkington, la histórica empresa británica de vidrio, ahora propiedad del grupo japonés NSG, tomó una decisión aún más radical. Trasladó su centro de innovación para vidrios especiales desde Reino Unido hasta Guadalajara. Los laboratorios de investigación y desarrollo, que habían estado en suelo británico durante más de un siglo, encontraron en México condiciones operativas que ya no podían costear en Europa. La industria alimentaria también experimentó cambios significativos, aunque por razones menos obvias. Nestlé había estado evaluando la ampliación de su capacidad de producción global. Los procesos de deshidratación, esterilización y conservación de alimentos requieren enormes cantidades de energía térmica. La multinacional suiza decidió convertir su planta de Lagos de Moreno en su centro de producción más importante para América. Una inversión de $400 millones transformó la instalación en una de las más modernas del grupo a nivel mundial. Los ejecutivos de la empresa confirmaron que los costes energéticos habían sido el factor determinante en la decisión. Danone siguió una estrategia similar. La empresa francesa expandió significativamente sus operaciones lácteas en México, aprovechando que los procesos de pasteurización y refrigeración se habían vuelto mucho más económicos. La compañía estableció México como su hub de distribución para todo el continente americano. Los efectos comenzaron a notarse en las estadísticas macroeconómicas mexicanas. Las exportaciones manufactureras crecieron un 25% en los últimos 8 meses de 2022. Más importante aún, la composición de esas exportaciones había cambiado radicalmente. Por primera vez en décadas, México exportaba productos de mayor valor añadido en volúmenes significativos. Componentes electrónicos, productos químicos especializados, acero de alta gama, vidrios técnicos. Sectores que históricamente habían estado dominados por productores asiáticos o europeos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró algo inusual en sus datos del cuarto trimestre. La productividad industrial había crecido un 12% interanual, el incremento más alto en 20 años. Lo extraordinario era que este crecimiento no se explicaba por más horas trabajadas o más empleo, sino por mayor eficiencia en el uso de recursos. Los economistas industriales tenían una explicación clara. Cuando la energía es barata y estable, las empresas pueden optimizar sus procesos de manera que sería impensable con costes energéticos volátiles. Pueden mantener equipos funcionando a capacidad óptima, implementar sistemas de calidad más rigurosos y planificar a largo plazo con confianza. Samsung, el conglomerado surcoreano, había estado enfrentando presiones de costes en sus operaciones globales. Los precios energéticos en Corea del Sur habían subido sustancialmente, y las plantas en Europa operaban con márgenes cada vez más ajustados. La empresa anunció en noviembre una inversión de $2.000 millones para establecer en México su centro de producción para pantallas de gran formato. La decisión era estratégica en múltiples niveles. México ofrecía costes energéticos competitivos, pero también proximidad al mercado estadounidense, donde Samsung competía ferozmente con empresas chinas por cuota de mercado. Producir cerca del cliente final reducía costes logísticos y mejoraba tiempos de respuesta. LG, el rival surcoreano de Samsung, no se quedó atrás. La empresa anunció planes para trasladar parte de su producción de electrodomésticos desde sus plantas asiáticas hacia una nueva instalación en Tijuana. Los electrodomésticos modernos, especialmente refrigeradores y lavadoras inteligentes, requieren procesos de fabricación intensivos en energía para el moldeado de componentes y los sistemas de pruebas. Pero quizás el cambio más sorprendente ocurrió en un sector completamente diferente: la minería de criptomonedas. Esta industria, que había migrado masivamente hacia países como Kazajistán o Islandia en busca de electricidad barata, comenzó a mostrar interés en México. Marathon Digital, una de las mayores empresas mineras de Bitcoin del mundo, había estado operando principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, los costes eléctricos norteamericanos, aunque competitivos globalmente, seguían siendo superiores a los que ahora ofrecía México. La empresa estableció una instalación piloto en Nuevo León,
con 5.000 máquinas mineras. Los resultados fueron tan favorables que anunciaron planes para expandir la operación a 50.000 máquinas en los siguientes 18 meses. Una sola instalación de este tamaño puede generar ingresos superiores a los $300 millones anuales. Core Scientific, otro gigante de la minería de criptomonedas, siguió un camino similar. La empresa había estado luchando con la rentabilidad de sus operaciones en Texas debido al aumento de los precios eléctricos durante las horas pico. México ofrecía no solo electricidad más barata, sino también mayor estabilidad en el suministro. Los efectos de esta migración industrial comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. El empleo en sectores técnicos especializados creció un 18% en 2022. Ingenieros industriales, técnicos en mantenimiento, especialistas en automatización, todos perfiles que tradicionalmente emigraban hacia Estados Unidos o Europa, encontraron oportunidades atractivas en territorio mexicano. Las universidades técnicas mexicanas reportaron un incremento del 30% en solicitudes para carreras relacionadas con ingeniería energética y procesos industriales. Los estudiantes habían notado que las oportunidades laborales en estos sectores se estaban multiplicando rápidamente. El Instituto Politécnico Nacional lanzó 3 nuevos programas de posgrado especializados en gestión energética industrial, respondiendo a la demanda creciente de profesionales especializados. Empresas como Siemens y General Electric comenzaron a financiar becas para estos programas, asegurándose acceso a talento especializado para sus operaciones expandidas en México. Mientras tanto, en Europa y Asia, los efectos de la crisis energética se profundizaban. BASF, el gigante químico alemán, anunció el cierre permanente de varias líneas de producción en sus plantas europeas. La empresa, que había sido un símbolo de la fortaleza industrial alemana durante décadas, no podía mantener operaciones rentables con los nuevos costes energéticos. ThyssenKrupp, la histórica siderúrgica alemana, implementó paros técnicos rotativos en sus plantas principales. La empresa había estado considerando inversiones para modernizar sus instalaciones, pero la incertidumbre energética hacía imposible justificar las inversiones multimillonarias necesarias. En Asia, la situación no era menos dramática. POSCO, el gigante siderúrgico surcoreano, había retrasado indefinidamente sus planes de expansión. Los costes energéticos habían convertido nuevas inversiones en apuestas demasiado riesgosas para los accionistas. Shin-Etsu Chemical, uno de los mayores productores japoneses de materiales para semiconductores, había comenzado a evaluar ubicaciones alternativas para sus futuras plantas. Los procesos de purificación de silicio requieren cantidades enormes de electricidad, y los costes japoneses habían perdido competitividad frente a otras regiones. La empresa japonesa anunció en diciembre una inversión exploratoria de $100 millones para establecer una planta piloto en Querétaro. Si los resultados eran favorables, la inversión total podría alcanzar los $1.500 millones en los siguientes 5 años. La minería de criptomonedas en territorio mexicano había generado un efecto dominó que nadie había previsto. Las instalaciones de Marathon Digital y Core Scientific no solo minaban Bitcoin, también habían creado una demanda sostenida de energía que justificó la construcción de nuevas plantas eléctricas especializadas. En enero de 2023, la Comisión Federal de Electricidad anunció la construcción de 4 nuevas centrales de ciclo, combinado exclusivamente para atender a industrias intensivas en energía. Algunos analistas económicos sugieren que esta demanda predecible había resuelto uno de los mayores problemas del sector energético mexicano: la planificación a largo plazo. Tradicionalmente, las empresas eléctricas luchaban con la incertidumbre de la demanda futura, lo que complicaba las decisiones de inversión en nueva capacidad. Ahora tenían contratos garantizados por décadas. El sector aeroespacial comenzó a mostrar señales de transformación igualmente profundas. Airbus había estado evaluando la relocalización de parte de su producción de componentes fuera de Europa debido a los costes energéticos insostenibles.
Los procesos de mecanizado de aleaciones de titanio y aluminio aeroespacial requieren maquinaria que funciona las 24 horas, consumiendo electricidad de forma continua. La empresa francesa estableció una oficina de evaluación en León, Guanajuato, en febrero de 2023. Según documentos internos que posteriormente se filtraron, Airbus había calculado que producir componentes aeroespaciales en México podría reducir sus costes operativos en un 50%, comparado con sus instalaciones en Toulouse. Boeing, que tradicionalmente había mantenido su cadena de suministro concentrada en Estados Unidos y Europa, comenzó conversaciones preliminares para establecer una planta de componentes estructurales en Sonora. La proximidad con sus instalaciones de Seattle y la drástica reducción en costes energéticos habían convertido a México en una opción estratégicamente atractiva. La industria textil, que había migrado masivamente hacia Asia en las décadas anteriores por costes laborales, experimentó un renacimiento inesperado. Los procesos de tintura, secado y tratamiento de tejidos consumen cantidades significativas de vapor y electricidad. Empresas que habían cerrado operaciones en México durante los años 90 comenzaron a evaluar su regreso. Hugo Boss anunció en marzo la reapertura de una planta en Aguascalientes que había cerrado en 2005. La empresa alemana había calculado que los costes energéticos reducidos, combinados con la proximidad al mercado norteamericano, hacían rentable producir nuevamente en México prendas de alta gama que antes fabricaba en Italia. Inditex, el grupo español propietario de Zara, había estado lidiando con costes energéticos crecientes en sus plantas de Galicia y Cataluña. Las instalaciones de confección moderna dependen enormemente de sistemas de climatización, iluminación industrial y maquinaria automatizada. La compañía estableció una planta piloto en Tlaxcala para evaluar la viabilidad de expandir su producción mexicana. Los efectos se extendieron incluso a sectores tradicionalmente ajenos a consideraciones energéticas. La industria editorial y de impresión había enfrentado costes crecientes en Europa debido al precio de la electricidad necesaria para operar las impresoras industriales de gran formato. Estas máquinas funcionan durante turnos completos, requiriendo sistemas de secado que consumen energía de forma intensiva. Planeta Grupo, la editorial española, había estado considerando opciones para reducir costes de producción de libros de texto y material educativo para el mercado latinoamericano. La empresa estableció una planta de impresión en Guadalajara que, según sus cálculos internos, podría producir libros a un coste 30% inferior a sus instalaciones barcelonesas. La transformación más sorprendente ocurrió en la industria del entretenimiento digital. Los estudios de animación y efectos visuales habían estado concentrados tradicionalmente en Los Ángeles, Londres y Vancouver debido a la disponibilidad de talento especializado. Sin embargo, el renderizado de animaciones y efectos especiales requiere granjas de servidores que consumen electricidad de manera voraz. Industrial Light and Magic, la legendaria empresa de efectos especiales de George Lucas, había estado evaluando opciones para expandir su capacidad de renderizado fuera de California. Los costes eléctricos para procesar una sola película de gran presupuesto podían superar el $1.000.000 solo en electricidad. La empresa estableció un centro de renderizado en Tijuana en abril de 2023. La instalación, conectada por fibra óptica de alta velocidad con sus estudios californianos, podía procesar efectos visuales a una fracción del coste operativo. Otros estudios comenzaron a seguir el ejemplo rápidamente. Pixar anunció planes para establecer un centro de procesamiento similar en Monterrey. La proximidad con Austin, donde Disney había expandido sus operaciones digitales, hacía que México fuera logísticamente viable para operaciones que requerían colaboración en tiempo real entre equipos. El sector financiero también experimentó cambios inesperados. Los centros de procesamiento de datos financieros, especialmente aquellos dedicados al trading de alta frecuencia, consumen enormes cantidades de electricidad para mantener servidores funcionando a máxima capacidad las 24 horas. Goldman Sachs había estado evaluando opciones para expandir su capacidad de procesamiento fuera de Nueva York y Londres.
La latencia de red entre México y los principales mercados financieros estadounidenses era suficientemente baja como para permitir operaciones de trading automatizado, pero los costes operativos eran significativamente menores. La firma estableció un centro de procesamiento en Ciudad de México en mayo, inicialmente para operaciones de back office, pero con planes de expandir hacia trading algorítmico si los resultados eran favorables. JP Morgan siguió una estrategia similar, estableciendo un centro de datos en Guadalajara dedicado inicialmente a procesamiento de transacciones, pero diseñado para escalar hacia operaciones más complejas. La industria espacial comercial comenzó a mostrar interés en México por razones completamente diferentes, pero igualmente relacionadas con costes energéticos. Las empresas dedicadas a la fabricación de satélites requieren salas limpias que funcionan continuamente, manteniendo condiciones ambientales extremadamente controladas. SpaceX había estado evaluando ubicaciones para expandir su capacidad de fabricación de satélites Starlink fuera de sus instalaciones en Hawthorne y Austin. Los procesos de soldadura especializada y pruebas de componentes espaciales requieren equipos que consumen electricidad de forma continua. Aunque los planes no se materializaron inmediatamente, la empresa estableció una oficina de evaluación en Mexicali en junio de 2023, sugiriendo que consideraba seriamente la opción mexicana para futuras expansiones. El impacto en la investigación científica fue igualmente notable. Los laboratorios de investigación biomédica requieren equipos especializados que funcionan continuamente. Ultracongeladores, centrífugas, microscopios electrónicos, todos consumidores intensivos de electricidad. Roche había estado lidiando con costes operativos crecientes en sus centros de investigación europeos. La farmacéutica suiza estableció un laboratorio de investigación en Tijuana enfocado en biotecnología, aprovechando tanto los costes energéticos reducidos como la proximidad con el ecosistema de biotecnología de San Diego. Novartis siguió un camino similar, estableciendo un centro de investigación en Monterrey dedicado al desarrollo de terapias celulares, procesos que requieren equipos especializados funcionando en condiciones controladas durante semanas. Los centros de investigación en inteligencia artificial experimentaron un boom particular. El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial requiere procesamiento paralelo masivo durante días o semanas, consumiendo electricidad a niveles que habían hecho prohibitivos estos proyectos en muchas regiones. OpenAI había estado evaluando opciones para expandir su capacidad de entrenamiento de modelos fuera de sus instalaciones estadounidenses. La empresa estableció un centro de investigación en Guadalajara en julio, inicialmente para proyectos de investigación, pero con capacidad para entrenar modelos de gran escala. Meta siguió una estrategia similar, estableciendo un laboratorio de inteligencia artificial en Ciudad de México, enfocado en modelos de procesamiento de lenguaje natural en español, aprovechando tanto la ventaja de costes como el acceso a hablantes nativos. El sector de manufactura de semiconductores comenzó a mostrar el interés más significativo hacia finales de 2023. Aunque México no tenía tradición en fabricación de chips, los procesos de empaquetado y prueba de semiconductores son intensivos en energía y menos dependientes del ecosistema tecnológico local. Advanced Semiconductor Engineering, la mayor empresa taiwanesa de empaquetado de semiconductores, había estado evaluando opciones para diversificar su producción fuera de Asia debido a tensiones geopolíticas crecientes. La empresa anunció en agosto una inversión de $800 millones para establecer una planta de empaquetado en Tijuana. La decisión era estratégica en múltiples niveles. México ofrecía costes energéticos competitivos, acceso directo al mercado estadounidense sin aranceles adicionales debido al tratado comercial, y una ubicación que reducía riesgos geopolíticos asociados con la concentración asiática. Amkor Technology, otra gigante del empaquetado de semiconductores, siguió el ejemplo estableciendo planes para una instalación similar en Guadalajara, con operaciones programadas para iniciar en 2025.
Los efectos comenzaron a manifestarse en indicadores económicos más amplios hacia el final de 2023. El PIB industrial mexicano había crecido un 28% interanual, el mayor crecimiento registrado desde que comenzaron las mediciones modernas. Más significativo aún era el cambio en la estructura del empleo. Los salarios promedio en sectores técnicos habían aumentado un 40%, reflejando la competencia entre empresas por talento especializado. Por primera vez en décadas, ingenieros mexicanos que trabajaban en Silicon Valley comenzaron a considerar regresar al país por oportunidades laborales competitivas. La transformación urbana en los principales centros industriales era visible. Monterrey había experimentado un boom de construcción de vivienda para profesionales técnicos. Guadalajara había visto crecer un ecosistema de empresas de servicios especializados para apoyar a las nuevas industrias tecnológicas. Tijuana se había convertido en un hub inesperado de innovación, con la concentración más alta de centros de investigación per cápita de Latinoamérica. La ciudad fronteriza había aprovechado su posición única para atraer empresas que necesitaban colaboración estrecha con operaciones estadounidenses, pero costes operativos mexicanos. La infraestructura educativa se había adaptado rápidamente a esta nueva realidad. El Tecnológico de Monterrey había lanzado 6 nuevos programas de ingeniería especializados en sectores emergentes. La Universidad Nacional Autónoma de México había establecido convenios con más de 50 empresas multinacionales para programas de formación técnica especializada. Las universidades estadounidenses habían comenzado a establecer campus satélite en México para aprovechar la demanda creciente de educación técnica especializada. El Massachusetts Institute of Technology había anunciado planes para un centro de investigación conjunto en Querétaro, enfocado en tecnologías energéticas avanzadas. Stanford había establecido un programa de intercambio permanente con el Instituto Politécnico Nacional, facilitando que estudiantes mexicanos accedieran a educación de primer nivel, mientras empresas estadounidenses reclutaban talento bilingüe con formación técnica avanzada. Hacia finales de 2023, algo extraordinario había comenzado a suceder. Los flujos migratorios tradicionales hacia Estados Unidos habían comenzado a disminuir, no por restricciones fronterizas, sino porque las oportunidades económicas en territorio mexicano se habían vuelto competitivas con las estadounidenses. El Banco de México registró por primera vez en su historia un flujo neto positivo de remesas invertidas. Mexicanos en Estados Unidos enviando dinero para invertir en proyectos empresariales en México, en lugar del patrón tradicional de remesas familiares. La Bolsa Mexicana de Valores había experimentado el mayor crecimiento de su historia, con el índice principal multiplicándose por 3 en 18 meses. Las empresas mexicanas cotizaban con valuaciones que reflejaban expectativas de crecimiento sostenido basado en ventajas competitivas estructurales. Fondos de inversión globales habían comenzado a crear productos financieros específicamente dedicados a aprovechar la transformación industrial mexicana. BlackRock había lanzado un fondo especializado en manufactura mexicana que había atraído más de $5,000 millones en su primer año. Goldman Sachs había establecido una mesa de trading dedicada exclusivamente a oportunidades de inversión industrial en México, tratando al país como un mercado de primera línea similar a Alemania o Japón en términos de sofisticación industrial. El cambio más profundo, sin embargo, era cultural. Una generación completa de profesionales mexicanos había comenzado a ver su país no como un lugar del que emigrar en busca de oportunidades, sino como un destino donde construir carreras competitivas a nivel global. Las universidades reportaron que las solicitudes para programas de repatriación de talentos habían aumentado un 300%. Profesionales mexicanos, con décadas de experiencia en Silicon Valley, Wall Street y centros industriales europeos, habían comenzado a regresar para liderar operaciones de empresas multinacionales en territorio mexicano. Este fenómeno había creado algo que economistas denominan un círculo virtuoso de desarrollo. Talento especializado atraía inversión, que generaba más oportunidades, que atraía más talento, elevando continuamente el nivel de sofisticación industrial.
En diciembre de 2023, exactamente 20 meses después del acuerdo energético original, algo impensable había ocurrido. México se había convertido, silenciosamente, en el destino manufacturero más atractivo del planeta. No solo por costes, sino por una combinación única de estabilidad energética, talento disponible, proximidad a mercados y un ecosistema industrial que se había desarrollado a velocidad récord. La pregunta que los analistas económicos comenzaban a hacerse no era si México mantendría esta ventaja, sino qué pasaría cuando otros países se dieran cuenta de que el equilibrio global de poder industrial había cambiado para siempre. Y la respuesta a esa pregunta podría redefinir la economía mundial de las próximas décadas.